Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Francisco y en este episodio vamos a hablar sobre la virtud de la prudencia. Continuamos con la serie dedicada a las virtudes cardinales, esos pilares sobre los que desde hace siglos se apoya la vida moral y el crecimiento personal. Vimos cómo el concepto de virtud nació en la Grecia clásica, cómo lo acogió el cristianismo y cómo Santo Tomás de Aquino lo integró en una visión completa del ser humano. Y dejamos claro que las virtudes no son ideas abstractas ni palabras antiguas, son hábitos buenos, concretos, que nos ayudan a vivir mejor y a ordenar nuestra vida. Y hoy entramos en la primera de ellas, la prudencia. Quizás te sorprenda que empecemos por aquí, porque en el lenguaje común solemos pensar que prudente es alguien temeroso, alguien que no se arriesga. Pero en realidad, la prudencia es una de las virtudes más activas, más prácticas y más necesarias para vivir bien y también para organizarnos bien. Así que vamos a descubrir juntos qué es la prudencia, cómo la entendieron los filósofos y cómo Santo Tomás la convirtió en la reina de las virtudes morales. Y por supuesto, veremos cómo podemos vivirla hoy, incluso en nuestro modo de trabajar, de planificar y de tomar decisiones, también desde el método GTD. Bueno, ¿qué es la prudencia? La prudencia viene del latín prudentia, que a su vez deriva de providere, prever, ver por adelantado. Ser prudente significa tener la capacidad de ver antes de actuar, de mirar la realidad con atención antes de decidir. No se trata de miedo o de indecisión, sino todo lo contrario. Es la inteligencia práctica del bien. Santo Tomás de Aquino la define así: la prudencia es la recta razón en el obrar. En otras palabras, es la virtud que nos permite saber qué hacer y cómo hacerlo bien, en el momento adecuado y con los medios adecuados. Es una virtud profundamente realista. No vive en las ideas, sino en las decisiones concretas del día a día. Cómo respondo a una persona, cómo organizo mi trabajo, cómo priorizo una tarea, cómo corrijo un error. La prudencia no se queda en pensar, sino que desemboca siempre en actuar bien. Y ahí ya empezamos a ver su conexión con GTD, porque el método también nos enseña a pensar con claridad antes de actuar. Capturar, aclarar, revisar, son pasos que en el fondo son ejercicios de prudencia. Los griegos llamaban a esta virtud phronesis, que podríamos traducir como sabiduría práctica. Para Aristóteles era la virtud que dirigía la acción humana hacia su fin. Mientras que otras virtudes como la fortaleza o la templanza moderan los impulsos, la prudencia ilumina el camino. Nos dice qué conviene hacer en cada situación. Aristóteles distinguía entre la sabiduría teórica y la sabiduría práctica. La primera busca la verdad por sí misma. En cambio, la sabiduría práctica busca la verdad para actuar bien. Y añadía que nadie puede ser virtuoso sin prudencia, pues es la que guía a todas las demás. Platón ya había dicho algo parecido, que el alma justa es la que vive en armonía, y esa armonía depende de que la razón gobierne sobre las pasiones. La prudencia, en definitiva, es la razón al servicio del bien. Santo Tomás recoge toda esa tradición y la lleva más lejos. Para él, la prudencia no es solo una capacidad humana, sino una virtud moral e intelectual a la vez. Intelectual porque pertenece a la razón, y moral porque orienta la acción hacia el bien. Dice Santo Tomás: la prudencia se refiere a los medios por los cuales se alcanza el fin bueno de la vida humana. Y subraya algo muy importante: la prudencia no inventa el bien, sino que lo reconoce. No decide lo que es bueno a gusto del consumidor, sino que busca descubrir lo que realmente lo es. Por eso, para Santo Tomás, la prudencia exige tres cosas. Primero, memoria para recordar la experiencia del pasado. Segundo, inteligencia para entender el presente. Y tercero, providencia para prever las consecuencias futuras. Fíjate qué equilibrio tan humano y tan actual. Mirar atrás para aprender. Mirar el presente con realismo y mirar adelante para actuar con sentido.
En el fondo, eso es también lo que hacemos en nuestra organización personal. Cuando revisamos nuestra agenda, nuestros proyectos o nuestros compromisos, ejercitamos esa mirada prudente que une pasado, presente y futuro. Santo Tomás incluso clasifica los actos propios de la prudencia: deliberar, juzgar y mandar. Primero deliberamos, consideramos las opciones. Luego juzgamos, discernimos cuál es la mejor. Y finalmente mandamos, ejecutamos la decisión. Si lo piensas, es exactamente el mismo orden que GTD propone con sus 5 fases: capturar, aclarar, organizar, reflexionar y ejecutar. Todo empieza con observar y pensar antes de actuar. Pero vamos a aterrizar esto un poco. ¿Cómo se vive la prudencia hoy? ¿Cómo se entrena? En la práctica, la prudencia se manifiesta en 3 ámbitos. Primero, en la toma de decisiones. La prudencia nos ayuda a no decidir desde la emoción del momento, sino desde la claridad. En GTD, esto sería el paso de aclarar. Ver con objetividad qué significa cada cosa que tenemos delante antes de actuar impulsivamente. Por ejemplo, antes de contestar un correo, antes de aceptar un compromiso o antes de cambiar de prioridad. Segundo, la prudencia se ejercita en la planificación y revisión. No planificamos por control, sino para elegir bien cómo invertir nuestro tiempo y energía. La revisión semanal es un acto prudente, una mirada sobre la vida que permite decidir con realismo qué merece nuestra atención. Y tercero, la prudencia se vive en la acción perseverante. No basta con decidir bien, hay que actuar bien y mantener el rumbo. La prudencia nos libra de la precipitación, pero también de la parálisis. Nos ayuda a no hacer cualquier cosa ni a quedarnos inmóviles. Santo Tomás advertía que la falsa prudencia es la astucia, el cálculo interesado. Mientras que la verdadera prudencia busca el bien integral, no solo lo útil, sino lo justo y lo correcto. Por eso, ser prudente no es ser calculador, es ser sabio en la acción. Y en el terreno de la efectividad personal, esto se traduce en vivir con propósito. Porque la prudencia necesita un fin, saber hacia dónde caminamos. En GTD, eso se parece mucho a tener claro el nivel más alto, la visión, el propósito, los valores. Sin eso, no hay prudencia posible, solo reacción. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, podríamos decir que la prudencia es el arte de decidir bien para vivir mejor. Es la virtud que ilumina el camino, y como toda virtud se entrena. Podemos ejercitar la prudencia cada vez que dedicamos un momento a pensar antes de actuar, cada vez que revisamos nuestras decisiones pasadas para aprender de ellas, o cada vez que mantenemos el foco en lo que realmente importa, no en lo urgente del momento. En el lenguaje de GTD, ser prudente es no confundir acción con reacción, ni productividad con precipitación. Es vivir con perspectiva, con propósito y con serenidad. Decía Santo Tomás, no es ser mucho saber lo que sacia el alma, sino el ordenar bien lo que se sabe. Y en cierto modo, eso también resume el corazón del método GTD. Ordenar lo que sabemos, lo que tenemos, lo que somos, para poder actuar con sentido. Así que la próxima vez que revises tu lista de acciones o tu calendario, piensa que estás haciendo algo más que organizarte. Estás practicando una virtud. Estás ejercitando la prudencia. Y hasta aquí un nuevo episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejase una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com, en el Twitter X del podcast, @aprendiendogtd, y en nuestra comunidad de Telegram, en la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Un saludo y hasta pronto.